Muy buenas tardes, mis hermanos. Este es un nuevo estudio bíblico. Esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas, que pueda llenar sus corazones y les pueda dar paz, que la palabra pueda dar paz a su vida. Hoy vamos a tocar un tema muy importante para la vida del cristiano, que es la oración. Y vamos a hablar de cómo Dios nos puede enseñar a orar. Ese es el título del estudio bíblico, Enséñanos a orar. Y para eso voy a ir a las Escrituras, al Evangelio de Lucas, el capítulo 11, el versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1, donde vamos a ver una oración que yo creo que es universal, que es conocida por todo el mundo, por todas las personas, y vamos a ver que esta oración tiene un significado muy profundo, que es la oración del Padre Nuestro, que yo sé que la gran mayoría de la gente la conoce, pero vamos a ver que tiene una tremenda profundidad para nuestras vidas y una enseñanza muy especial. Lucas capítulo 11, versículo 1, y dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es muy interesante preguntarse por qué ellos le hicieron esta petición. Yo creo, y estoy seguro de ello, que Jesús tenía una manera muy especial de orar, muy profunda, muy sincera. Y también los discípulos veían que a través de la oración el poder de Dios se movía en Jesús. Y les inquietó la forma en que él oraba, y le dijeron: Juan el Bautista, sus discípulos, también le enseñó a orar. ¿Por qué tú no nos enseñas a orar a nosotros? Y hermano, primeramente para orar hay que reconocer la necesidad que tenemos de orar. Mucha gente no ora o no le pide a Dios porque no siente que sea una necesidad. Y muchas personas podrían decir: bueno, Jesús, ¿por qué oraba? Si Él es Dios, si Él es el Hijo de Dios, ¿por qué Jesús tenía que orar? Y Jesús oraba bastante, mis hermanos. Jesús oraba muchísimo, oraba mucho. Y fíjense que la razón por la cual Él, siendo el Hijo de Dios, tuvo que orar es porque Él, a pesar de ser un ser divino, estaba en lo que se llama un tabernáculo de carne. Estaba en un cuerpo como el nuestro y participó de las mismas debilidades que tenemos nosotros en nuestra naturaleza humana. Por eso Él tuvo que orar, porque estaba en un tabernáculo de carne, en un cuerpo como nosotros. Y cualquiera que esté en este tabernáculo de carne, en este cuerpo, tiene la necesidad de orar. Otra cosa es que lo sepa. Otra cosa es que se dé cuenta. La verdad que, hermano, la oración es una necesidad que tienen todas las personas. Todos los seres humanos necesitan hablar con Dios. Todos los seres humanos necesitan tener esa comunión con su Creador, pero no todas las personas lo saben, o no todas las personas sienten que tienen que orar, muchas veces por orgullo, muchas veces por un corazón duro, no se siente esa necesidad de orar. Pero Jesús no oraba esporádicamente, no oraba de vez en cuando. Jesús tenía lo que se llama una vida de oración. Y fíjate, hermano, que la vida de oración que tú tengas va a determinar muchas cosas en tu vida. Muchas cosas. Si una persona tiene una vida de oración, inevitablemente eso va a influir en todo. Va a influir en su carácter, en su vida, en su familia, en su casa y en todo. Y Jesús, lo que cautivó a sus discípulos no era que oraba de vez en cuando, sino que Jesús tenía, y yo les quiero pedir que se graben esta frase, Jesús tenía una vida de oración.
una vida consagrada a la oración. Él oraba continuamente y muchos de los hombres notables de la Biblia oraban continuamente. Muchos de ellos oraban 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y eso determinó que sus vidas fueran diferentes. Por tanto, un hombre que ora va a tener una vida distinta. Va a tener una vida diferente. ¿Cómo se llama esa ley? Causa y efecto. El que ora va a tener una vida diferente. Y a los discípulos les llamó la atención la oración de Jesús y lo que provocaba, porque cuando Jesús doblaba las rodillas, después que se paraba de las rodillas, siempre pasaba algo. Siempre sucedía algo. Cuando Jesús doblaba sus rodillas, después que se paraba de la oración, siempre pasaba algo. Y quizá muchos comentaristas dicen que los discípulos tuvieron esta percepción, que lo que hacía Jesús distinto a otros predicadores o maestros era la oración, la vida de oración que él tenía. Entonces Jesús, la respuesta a esta inquietud de los apóstoles o de los discípulos está en el versículo 2, Lucas capítulo 11, versículo 2, en el versículo siguiente. Una vez que los discípulos le pidieron que le enseñara a orar, él no tuvo ningún problema, porque quiero decirte que si tú le pides a Dios que te enseñe algo, Dios no tiene problema en enseñártelo. Amén. La misma Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. O sea, tú clamas a Dios y dice, yo te responderé y te enseñaré. O sea, siempre Dios está dispuesto a enseñarles a aquellos que claman a Él. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Cuando oréis, dice acá, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. La primera enseñanza, Él se dirigía a Dios como Padre, como un Padre celestial. Y cuando la Biblia dice que Dios es nuestro Padre, no solamente se refiere que nuestro Padre en el sentido que nos engendró o que nos dio origen, sino que Jesús es un Padre presente. Ustedes saben que hoy en día algunos les dicen papito corazón, porque no todos los padres son padres presentes. No todos los padres son padres que no solamente se preocupan de engendrar, sino también de criar, de cuidar, de mantener. Y Dios, todo aquello a lo cual le ha dado origen, Dios lo cuida, Dios lo protege. Dios no solamente creó este mundo, Dios no solamente creó las estrellas, el firmamento, las aguas y todo lo que hay, sino que Dios también preserva, conserva y provee, esta es una palabra que yo quiero que ustedes se graben, a aquello que Él engendró, a aquello que Él hizo. Por tanto, Dios como Padre es un proveedor. Es un proveedor. Y para ilustrar esto, les quiero invitar a que vayamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 19, donde la Biblia nos muestra esta hermosa labor divina de ser un Padre presente, un Padre que está ahí. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Esto es muy hermoso lo que dice. Dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Miren lo que dice el primer versículo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. O sea, Él va a suplir todo, que es la labor de un buen padre, ¿cierto? Un buen padre, ¿qué se preocupa? Que un hijo tenga todo lo que le falta. Por eso Jesús quería que nosotros tuviéramos esa visión de Dios como un padre. Porque el que entiende que Dios es su padre, va a entender que Dios es aquel que le suple todo lo que le falta. Y el segundo versículo, el versículo 20, hace aquí algo, una diferencia, o no una diferencia, sino que complementa. Dice, al Dios y Padre, Dios y Padre nuestro,
sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una cosa es que el Señor sea tu Dios y otra cosa que sea tu Padre. Dios y Padre. Dios y Padre. ¿Te das cuenta que Él lo dice de dos maneras? Él es mi Dios, pero Él también es mi Padre. Entonces eso hay que visualizarlo cuando estamos orando. Después, el segundo versículo que habla de la oración en Lucas dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Después dice, santificado sea tu nombre. Y aquí parece algo muy hermoso, mi hermano. Fíjese que la palabra oración en la Biblia o en el griego es la palabra, espero leerla bien, proseuchomai. Proseuchomai, que es una palabra griega que está en el Strong griego 4336. Y fíjate que la palabra orar no solamente significa orar, sino que significa suplicar y también significa adorar. Mira qué importante. La oración es sinónimo de la adoración. O sea que orar es también adorar. O sea que tú puedes orar adorando. O tú puedes orar cantando. No sé si es algo nuevo para ustedes, pero nosotros tenemos en nuestra Biblia un libro, que es el libro de los Salmos, que si quisiéramos resumir el contenido del libro de los Salmos, son oraciones cantadas. Eran oraciones, pensamientos de los salmistas, oraciones de David, que ellos en el templo cantaban cuando oraban. Entonces la oración siempre tiene incluido la adoración. No es una cosa que tú digas, voy a orar y después adorar, sino que son dos cosas que van juntas. Por eso el Señor dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, y enseguida dice, santificado sea tu nombre. Ahí viene la adoración. Y muchas veces, mi hermano, yo te invito a, no sé si revisar o pensar, que muchas veces las oraciones nuestras carecen de esto. Son solamente un pliego de peticiones que no tienen en ningún momento gratitud, no tienen en ningún momento adoración ni dar las gracias. Yo te podría preguntar, cuando tú oras, ¿adoras? ¿O solamente pides? Es importante. Padre nuestro, dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después algo muy importante, venga tu reino. Muchas personas piensan que cuando dicen venga tu reino, que se refiere solamente a la futura venida de nuestro Salvador Jesucristo, que el reino de Dios venga pronto a la tierra, que Jesucristo vuelva por segunda vez y su reino se instaure en la tierra. Pero es mucho más profundo que eso. Significa que el reino de Dios se establezca en mi vida, que Dios reine sobre mí. Y eso es complejo. Porque como yo lo compartía en una predicación, me acuerdo un día domingo, nosotros somos difíciles de domar. Nosotros somos difíciles de, no sé si voy a decir la palabra correcta, domesticar o doblar nuestra voluntad. Entonces muchas veces nosotros decimos que Dios es nuestro rey, pero no queremos en realidad que Él reine sobre nosotros, sino que nosotros somos los reyes y amos y señores de nuestra vida. Le decimos al Señor Rey, pero no queremos que reine. Le decimos al Señor Señor, pero no queremos que mande. Entonces cuando tú le dices a Dios, venga tu reino, es que en la oración tiene que ir incluido que Él reine sobre ti, que Él reine sobre tu vida. Y después dice, y las dos cosas van juntas, y hágase tu voluntad. Y aquí viene un secreto grande de la oración. La oración siempre se tiene que mover en la voluntad de Dios. Si tú quieres pedir fuera de la voluntad de Dios, yo te invito a no perder tu tiempo, porque orar fuera de la voluntad de Dios no tiene ningún sentido, porque Dios no va a cambiar su voluntad.
El que tiene que cambiar la voluntad eres tú. Muchas veces nosotros le queremos torcer la mano a Dios con nuestras oraciones. Que Él haga lo que nosotros queremos. Le queremos torcer la voluntad a Dios con cosas que Dios no quiere para nosotros. Y mira lo que dice el apóstol Juan referente a eso de la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, donde nos habla de esta seguridad que podemos tener cuando oramos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y dice así: esta confianza tenemos en Él. ¿Qué confianza tenemos en Él? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y si no? Porque ahí te das cuenta que está condicionado. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y qué pasa después? Dice versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, un hombre, una mujer que pide en la voluntad de Dios tiene que tener la seguridad, primeramente, que Dios lo escucha. Y segundo, que ya tiene lo que le pidió a Dios. Si es la voluntad de Dios, eso ya es tuyo. Lo que no es tuyo es lo que pides fuera de la voluntad de Dios. Así que cuando Dios dice no, cuando Dios no te responde, no te aflijas. Porque muchas veces nosotros creemos saber lo correcto, pero no lo sabemos. ¿Qué más dice esta oración del Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí esta parte de la oración del Padre Nuestro revela algo. Dios tiene algo para nosotros todos los días. Mucha gente piensa que esto solamente se refiere al pan físico, que todos los días hay una marraqueta, una yuya, un gollito, una doblada encima de tu mesa. Y también significa eso, la provisión material, pero también significa que Dios quiere todos los días dar algo a nuestra vida, entregar algo a nuestra vida. Y la razón por la que no sucede es porque no lo pedimos. El pan de cada día no lo recibimos porque no lo pedimos. Amén. Miren lo que dice el Salmo 68, versículo 19, donde nos habla de esto. Salmo 68, versículo 19. Dice así: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. ¿Te das cuenta de lo que dice? Cada día Dios nos colma de beneficios. Pero tú me vas a decir, pero es que hay días que pareciera que Dios no me escucha. Hay días que pareciera que no hubiera recibido nada de Dios. ¿Has tenido esa sensación? Que hay días que sientes que el pan de cada día no te llegó, que la almacenería estaba cerrada, que Dios no te alimentó con nada, que Dios no hizo nada por ti. Hay una promesa que está en la Escritura que dice: yo estoy con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Si alguien está contigo todos los días, es evidente que todos los días quiere tener contacto contigo y es evidente que todos los días quiere alimentarte. Lo que pasa es que nosotros no buscamos ese alimento. Nos preocupamos de tomar desayuno, nos preocupamos de almorzar, nos preocupamos de tomar once, pero no nos preocupamos de alimentar el alma. ¿Quién se preocupa en estos días de alimentar el alma? Mucha gente ni siquiera cree que tiene un alma. Ni siquiera cree eso. Y si no creen que tienen un alma, ¿por qué habría que alimentar algo que no existe? Una vez una persona me dijo así: ¿por qué yo tendría que alimentar algo que no existe? Yo soy solamente células, carne, hueso, nervio, y eso es todo lo que soy. ¿Por qué tendría que preocuparme de alimentar de algo que no existe? Pero la Biblia dice que dentro nuestro hay un alma, hay un espíritu, y se tiene que alimentar a diario del mismo modo que se alimenta tu cuerpo. Por tanto, sin una vida de oración, hermano, vamos a pasar hambre.
vamos a pasar hambre. Porque a veces estás débil, porque a veces estás debilitado, porque no te has alimentado, porque no has comido. ¿Qué más dice el Padre Nuestro? Perdónanos nuestros pecados. Importante. Yo a veces he oído oraciones. Mire, les voy a contar una experiencia muy corta. Yo cuando oraba, escuchaba orar a los hermanos en la iglesia. Cuando yo llegué a una iglesia evangélica, yo nunca escuchaba a ningún hermano confesar nada, ningún pecado. Reconocer nada, ninguna cosa. Y yo dije, parece que soy el único pecador de esta iglesia, porque los hermanos cuando oran, nunca les escucho reconocer un error, un pecado, una falta, nada. Oran como que, voy a usar una expresión chilena, no hubieran quebrado un huevo. Y resulta que, hermano, una oración sincera va a incluir esto: Señor, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, perdona mis errores que cometo a diario, cada día. Pero a veces nuestras oraciones son como que aquí no ha pasado nada. Y eso no es la realidad. ¿O sí? No lo es, ¿cierto? Y dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Muchas veces nos arrodillamos delante de Dios sin perdonar a nadie. Estamos enojados con esta persona, con esta otra persona, y nos ponemos en rodillas delante de Dios, y ese asunto hay que arreglarlo antes. Miren lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 23. Mateo capítulo 5, versículo 23. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar, aquí está hablando de la ofrenda, pero también se aplica a la oración. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tenía algo contra ti, y mira lo que dice, no dice que tú tengas algo contra él, sino que dice que tu hermano tenga algo contra ti. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, lo voy a decir aquí para todos los casados presentes. Si te peleaste con tu esposa, si te peleaste con alguien, arregla el asunto y después arrodíllate y después ora. Primero arregla lo pendiente y después ora a Dios. Muchos se ríen acá. Porque resulta que tú le pides a Dios que te perdone y tú no perdonas a nadie. ¿Cómo es el asunto? Dice, está condicionado, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay dos cosas que están juntas. O sea, Dios, perdóname en la medida que yo perdono. O sea, si tú quieres un Dios misericordioso a tu lado, sé misericordioso. Si tú quieres un Dios compasivo cerca de ti, sé compasivo. Si tú quieres un Dios paciente cerca de ti, sé tú también paciente. Amén. Yo sé que mucho esta parte parece que incomodó a algunos de los presentes, pero arregla lo pendiente. ¿Y qué más dice al final? Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En el original dice, líbranos del maligno. No del mal, del maligno. Hermanos, y esta es una de las razones por la cual la oración es tan necesaria. Vivimos en un mundo difícil. Vivimos en un mundo en conflicto. Vivimos en un mundo peligroso. Vivimos, porque este estudio se está haciendo en Maipú, en una comuna peligrosa, donde te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Qué importante es orar. Qué importante es encomendarte a Dios para que Él tome el control de aquellas cosas que tú no tienes control. Tú sales hacia afuera y no tienes control muchas veces, que te roben, que te accidentes, que te pase algo, que te suceda algún asunto en la calle. Tú no tienes control de eso y no lo sabes. Por eso necesitamos a un Dios que tiene el control de todo lo que nos sucede. Amén. Así que, hermano, la reflexión de este estudio
si quisiéramos resumir todo, una vida de oración. No solo orar, una vida de oración. Tenemos una vida de oración. Tenemos una vida de continua oración, porque si hay algo que cautivó a los discípulos de Jesús, es que oraba. Él oraba. Él buscaba. Incluso yo nunca olvido una lápida que un hijo le hizo a su padre. Yo estuve en una conferencia que él dio y lloré toda la conferencia porque habló de su padre. Y él dijo: ¿qué pongo en la tumba de mi padre? Y él puso una frase corta, decía: él oraba. Si quisiera describir la vida de mi padre, él oraba. Que sería hermoso que pusieran esa en la lápida nuestra. ¿Qué caracterizaba a Francisco, a Claudia, a Jocelyn, a cada uno de nosotros? ¿Qué caracterizaba su vida? Bueno, él oraba. Él oraba. Amén. Así que el Señor nos ayude y el Señor bendiga a todos nuestros amigos de YouTube.